Lo que sí me gustaría era que la presidenta Ayuso ganase las elecciones. Creo que eso es bueno para Madrid y para España, y por tanto para Galicia. A partir de ahí, si le parece, a partir del 5 de mayo vamos hablando. Pero la clave es conseguir esa mayoría, que no es fácil, pero es posible. Que parecía imposible hace unos meses y que ahora parece que las encuestas todas coinciden en acreditar que eso es una posibilidad demoscópica confirmada. Digo demoscópica. Otra cosa es lo que ocurre en las urnas. Y la presidenta sabe perfectamente, lo ha dicho en público y me lo ha dicho en varias ocasiones, sabe perfectamente que no se puede dar un voto por perdido y que hasta el final, hasta el último instante, esa mayoría estable en Madrid no se consigue hasta que abran las urnas a las 8 de la tarde y hasta que a las 10, 10 y media de la noche tengamos los resultados electorales. Por tanto, no puedo más que desearle los éxitos que creo que merece y no puedo más que desearle al pueblo de Madrid la misma estabilidad que tiene el pueblo gallego. Creo que invertir en estabilidad política en momentos de incertidumbre sanitaria y económica es una inversión, sin duda, para todos los ciudadanos, que acreditará su rentabilidad en las próximas semanas, cuando tengamos una presidenta, un gobierno, un parlamento estable y 2 años y pico de estabilidad hasta finalizar la legislatura.